Los Juegos Olímpicos. Ese evento tan ansiado, no solo para los deportistas, sino que mueven el interés por el deporte en todo el mundo. Son quizás a los que más les importa a los líderes de algunos regímenes medios cuestionables, ya que pueden llevar su estandarte a lo más alto. Hoy hablaremos de estos y otros tantos episodios que se han dado en la historia en los Juegos Olímpicos, y hablaremos de algunos casos en las Olimpiadas de Tokio 2020+1. Mi nombre es Juan Cruz Caorsi y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Gonzalo Rey y bueno, encantado de estar de vuelta con ustedes después de un podcast de vacaciones que me dio acá su servidor. ¿Te achicaste? Y bueno, te metimos en el lavarropa y... Acá en Uruguay estamos en pedido de examen y bueno, es lo que es. Bien. Bueno, vamos con la intro. Vamos con la intro. Bueno, ¿por dónde te gustaría comenzar? Y bueno, yo creo que lo que podríamos empezar es analizando un poco la situación de estos juegos, de cómo se están desarrollando, de todo lo que ha sucedido, desde su cancelación el año pasado por la cuestión de la pandemia, y la controversia que generó sobre todo dentro de propio Japón, donde mucha gente se ha opuesto a la realización de estos juegos en estas condiciones que se están desarrollando actualmente. Y después podríamos repasar también lo que vos decías en la intro, de bueno, cómo se ha utilizado en ciertas ocasiones los juegos políticamente y sobre todo para el blanqueamiento de determinados regímenes. Así que podríamos ir por ese lado. Bien, vamos por ese lado entonces. No, por ese lado. Los Juegos Olímpicos estaban planeados, como todos sabemos, para el año pasado realizarse en Tokio, pero con la llegada de la pandemia, en un principio no sabía si se aplazaban o no. Tenemos que recordar que hay mucha inversión, mucha plata en juego, derechos de televisación vendidos, pasajes, transporte, hotelería y además toda la infraestructura que se crea para llevar a cabo estos deportes. Sí, y además de eso, también hay que pensar en los deportistas que están 4 años preparándose para el evento, que para muchos es el último juego, y bueno, si se cancela, se iba a dejar a muchos sin la oportunidad de poder retirarse en los Juegos, de los Juegos Olímpicos, o incluso iba a ocasionar que muchos tiraran por la borda 4 años de trabajo. Y bueno, era una decisión muy complicada la de si cancelar o aplazar, y finalmente Japón decidió a mediados del año pasado aplazarlos a 2021. Es llamativo igual porque los juegos se siguen llamando Juegos Olímpicos 2020. Entonces sí, es como que estamos en el año pasado, pero no. Pasó lo mismo con la Eurocopa. La Eurocopa también se siguió llamando la Eurocopa 2020, por más que fue en 2021, así que... La explicación oficial es lo que dicen es que no cambiaron siquiera el nombre, no solo para que después cuando se busque en un futuro se busque como el periodo cada 4 años que es, sino para no tener que reimprimir el merchandising. Todo el merchandising, no solo generando altos costes, sino como podemos ver y vamos a ver ahora, contaminando más, porque vas a tener que tirar mucha mercadería y vas a tener que rediseñar y rehacer todo lo que ya estaba hecho, al fin y al cabo, casi todo. Al fin y al cabo son los Juegos Olímpicos de 2020, solo que se hicieron en 2021, por una cuestión de la pandemia. Igualmente Japón, que venía controlando más o menos bien la pandemia, justo le toca un momento fuerte, casi que el peor momento de la pandemia para Japón, cuando llegan los Juegos. Es una situación bastante extraña, o sea, si uno lo piensa, aplazaron los Juegos por el COVID, y justo cuando llega el 2021, llega el momento de los Juegos y Japón se dispara la situación. De hecho, hoy se anunció, o ayer, si mal no recuerdo, la extensión del estado de emergencia en Tokio y los alrededores, y en Japón en general, hasta el 31 de agosto, o sea que no va a poder haber público en ningún momento en los Juegos Olímpicos hasta el final de los mismos. O sea que la situación es crítica y eso ha llevado a que se haya criticado la realización de los Juegos. Y incluso los japoneses mismos están bastante disconformes con la situación y cómo se está desarrollando, al punto de que el día que se celebró la ceremonia inaugural, en los aledaños del estadio se están llevando a cabo manifestaciones en contra de los Juegos, algo que pocas veces visto, una situación así previo a unos Juegos Olímpicos, donde generalmente la gente está conforme y orgullosa de que los Juegos se lleven a cabo en su ciudad. Pero bueno,
Hay que recordar también que muchos países o ciudades, tanto el pueblo, o sea, sus ciudadanos, como sus gobernadores, quieren realizar este tipo de actividades. Lo mismo que como se ve con los mundiales, con los Juegos Olímpicos. Si bien significan unas grandes inversiones, mucho dinero, no solo en estadios, hotelería, infraestructura en general, dejan mucho debido a el turismo que se genera y también por la visibilidad que le da a esa ciudad. Exacto. Durante unas semanas está casi todo el mundo enfocado ahí. Si bien, bueno, nosotros ahora en este caso de las Olimpiadas Tokio no le estamos dando tanta atención por el horario, estamos hablando que quizá todo Asia está viendo, y el mercado asiático es enorme. Exacto. Y está viendo un posible futuro destino turístico. Exacto, igual una aclaración para aquellos que, si algún día, aquellos que nos están viendo algún día planean gobernar algo y quieren llevar los Juegos Olímpicos a ese lugar donde gobiernan, les aviso que no es los Juegos Olímpicos no son un evento rentable. O sea, si quieren ganar dinero con los Juegos Olímpicos no lo van a conseguir. Es un evento económicamente casi que ruinoso, cuesta mucho más de lo que genera. Pero ¿por qué se hace esto? Por, como decía Juan, por una cuestión de prestigio, por una cuestión de imagen y por una cuestión de proyectar tu ciudad o tu país a futuro, tanto a nivel de turismo como a nivel de eventos deportivos, culturales, sociales, que puedan llegar a dar un rédito futuro. Pero no, y también a corto plazo es un gasto enorme, porque los Juegos Olímpicos incluso es más que un mundial, porque si bien en el mundial tenés varias sedes y demás, acá es una sede, pero tenés que construir un montón de estadios de diferentes disciplinas que después muchas veces ni se usan, porque en muchos países no se practican todos los deportes que están en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, si uno está viendo ahora la disciplina de voleibol, se hizo un polideportivo para 15.000 personas espectacular para jugar al voleibol, y los japoneses no saben lo que es una pelota de voleibol. O sea, cuando se terminen los juegos... Y no hay gente tampoco, no hay espectadores. No hay espectadores, entonces cuando se terminen los juegos vamos a ver cómo reinventan esos estadios. La Villa Olímpica es súper costosa. Y es algo que ya se ha visto tanto en Río como en Beijing. En un montón de casos quedan abandonados. Que han quedado abandonados. Pero también no deja de ser una oportunidad, porque bueno, si bien hay algunos edificios que no se van a utilizar, también recibís parte de inversión del Comité Olímpico. Sí, pero... Y si bien no es lo mismo, pero quizá te ayuda a impulsar un poco la creación o reforma de algunos centros donde podés en un futuro realizar deporte. Sí. Más en una ciudad como Tokio, que es una urbe enorme. Igualmente, bueno, lo mismo, es bastante costoso, y si uno no planifica bien qué hacer con la infraestructura posteriormente a los juegos, se puede tornar bastante complejo. Entonces, económicamente, al corto plazo no es nada rentable. O sea que si lo piensan por ese lado, no lo hagan. Pero sí, desde el punto de vista del prestigio, de la imagen y demás, evidentemente es un evento muy prestigioso, como vamos a ver ahora a lo largo de la historia, que se ha utilizado para eso, ¿no? Lo mismo pasa también con otros deportes, que esto se podría seguir viendo. A mí me interesa el tema, pero se puede ver, como decíamos, con el Mundial, se puede ver con la Fórmula 1, que el otro día veía videos y ascienden quizás a, no sé, eran $500 millones tener un premio de Fórmula 1. Es un fin de semana por año. Un fin de semana. Y otras tantas actividades deportivas que cuestan demasiado dinero, pero bueno, le da mucha atención al lugar y se da mucho prestigio, y además es un centro mediático durante un tiempo. Exacto. Entonces, si te parece, podríamos entrar, ya que hablamos de esto del prestigio, del centro mediático, de la imagen y demás, a ver cómo a lo largo de la historia se han utilizado los juegos para mejorar la imagen, blanquear ciertos regímenes y bueno, posicionarse al mundo con una imagen más favorable a lo largo de la historia. Así que me parece que con el primer juego que hay que empezar, que fue quizás el primero que se utilizó de esta manera y que además fue un antes y un después en los juegos en materia de organización, de inversión, de infraestructura, que fueron los Juegos de Alemania de 1936.
Para ponernos en situación, 1936, ya los nazis estaban consolidados en el poder y ya en ese momento estaban empezando a trascender a nivel internacional las medidas que de a poco los nazis estaban empezando a tomar en Alemania en general, consolidando la dictadura, pero si no, además con el tema de la cuestión judía, ¿no? Ya en 1934 se habían promulgado las leyes. No solo la persecución hacia el pueblo judío, sino también querían demostrar la superioridad del hombre de, como ellos decían, raza aria. Claro, pero ellos el objetivo en principal todas las fue disciplinas blanquearse. que querían ganar, presentaban todos hombres de 1,90 m, rubios y que estaban muy bien físicamente. Algo que después con Jesse Owens hubo todo ahí un episodio bastante llamativo. Exacto, pero volviendo a cómo se llevaron a cabo estos juegos, el régimen nazi vio en estos juegos una posibilidad de mostrar una imagen al mundo distinta a la que se estaba empezando a generar, ¿no? Entonces la maquinaria nazi se puso completamente enfocada durante 1 año y medio o 2 a la preparación de los juegos. De hecho se construyó un nuevo estadio olímpico, que era en ese momento el estadio más grande del mundo. Se hizo una villa olímpica sin precedentes en cuanto a nivel, en cuanto a calidad de hospedaje y demás. La organización, todo el mundo que estuvo ahí destaca la organización que tuvieron esos juegos, que fue impresionante. Y claro, dio una imagen al mundo de ser un régimen distinto a lo que se decía. De hecho, un par de semanas antes de que comenzaran los juegos, cuando empezaron a llegar periodistas, turistas y demás, eliminaron toda la propaganda, afiches, cartelerías pintadas, etcétera, que señalaban a los judíos. Eliminaron todo lo que tenía que ver con la persecución antisemita, y que eso duró durante un tiempo previo a los juegos, y durante los juegos no se vio absolutamente ningún tipo de represión, afiche, pancarta, nada. Parecía que la cuestión judía había desaparecido del mapa, y se centraron únicamente en promocionar los juegos y en vender una ciudad de Berlín súper desarrollada, muy bien ambientada para los juegos, y vender una organización y un clima deportivo sin precedentes, y lo consiguieron en el sentido de la organización de los juegos. Y además Alemania obtuvo el logro de llevarse el primer lugar en el medallero, o sea que fue casi que redondo todo para el régimen. Y justamente la prensa internacional hizo eco en ello, y la mayoría fueron elogios, salvo algunos que igualmente se animaron a recalcar lo que verdaderamente estaba pasando puertas para adentro en Alemania. Con el episodio de Jesse Owens, quien corría, no me acuerdo la disciplina, si eran 100 metros llanos. Corrió en 100 metros, corrió en 200, corrió en varias y ganó. Claro. Es, para quien no conoce la historia, un hombre de color, joven de color, también en Estados Unidos. Cuando llegó se da otro episodio de que no lo querían invitar a la Casa recibir ni invitar a una cantidad de eventos. De hecho, Jesse Owens llegó a decir, y esto fue bastante fuerte en su momento, que en Alemania lo habían tratado mejor que en Estados Unidos. Bien. Pero también tenemos que recalcar que estaba planeado que para el ganador de los 100 metros llanos y de otras disciplinas de atletismo, el mismo Führer fuera quien lo saludaría al final de la carrera, al ganador. Cosa que luego de que ganó Jesse Owens y no ganó el atleta alemán, no se dio, y envió, creo que era otro, no me acuerdo en este momento, de alto rango también del régimen, pero decidió no acercarse él, por su condición y también por la molestia de que no haya ganado Alemania. Pero igualmente, a pesar de esto, Jesse Owens siempre recalcó el buen trato que recibió en Alemania de todo el mundo. Y esto también se explica porque hay que ubicarnos en el espacio temporal, y en plena década del 30 las leyes de segregación racial en Estados Unidos estaban muy fuertes, porque no solamente el racismo y el antisemitismo era una cuestión exclusiva de Alemania en ese entonces, sino que se veía en varios países del mundo, incluido Estados Unidos, donde los afroamericanos eran ciudadanos de segunda o incluso de tercera.
incluso tenían prohibido viajar en el mismo transporte público que los blancos, acudir a ciertos restaurantes, parques, etc. Entonces, evidentemente estaban muy relegados, muy discriminados en Estados Unidos, y en Alemania vivieron, o por lo menos la experiencia de Jesse Owens fue distinta. Entonces, al realizar estas declaraciones, la situación fue bastante fuerte porque se hablaba todo lo que se decía del régimen nazi, sin embargo él va y dice que en Alemania lo trataron mejor que en Estados Unidos. Pero bueno, para que veamos un poco cómo el régimen nazi utilizó esos juegos para hacer un blanqueamiento total de su imagen, que obviamente cuando terminaron los juegos y se fueron los turistas, y se fueron los periodistas, y se fue el foco del mundo de Berlín, volvió nuevamente la propaganda antisemita, la persecución de los judíos, etc. Pero durante ese momento se usó todo para mostrar un régimen alegre, feliz y que no pasaba nada. Tras los Juegos de Berlín, fueron los años más antes de la tarde, guerra, estalló la guerra y se decidieron suspender por que un periodo de estos juegos. Que paradójicamente los juegos de 1940 que no se pudieron realizar y se suspendieron eran también en Tokio. Eran los Juegos de Tokio. Así que no es la primera vez que los Juegos de Tokio se aplazan o se cancelan. Luego, quizá, no sé si querés mencionar algún otro episodio antes, pero cuando podemos ver una carrera más feroz por los Juegos Olímpicos contra fondos políticos, es en la Guerra Fría. Exacto. Es el momento álgido de los Juegos políticos, ¿no? Que también nos da episodios muy espectaculares y muy lindos debido a la alta competencia que se veía, pero también, o sea, tenemos otros tantos episodios muy sombríos. Exacto. El primero, desde que comenzó la Guerra Fría, es lo que sucedió en los Juegos de Melbourne de 1956, en un evento puntual que fue en el waterpolo, un partido de waterpolo entre la selección de Hungría y la Unión Soviética, que fue se dio esto en el marco de la Revolución Húngara. ¿Qué fue la Revolución Húngara? La Revolución Húngara fue un movimiento que empezó como unas protestas estudiantiles y que se expandió a toda la sociedad. Y básicamente fue un movimiento de protesta contra el gobierno socialista de Hungría, que evidentemente estaba dirigido por la Unión Soviética en el marco de lo que era el bloque socialista de Europa del Este, ¿no? Y esas revueltas fueron rápidamente reprimidas por la propia Unión Soviética, que envió ataques aéreos, de artillería, incluso envió los tanques a las ciudades para combatir las protestas. Entonces era un momento bastante álgido entre Hungría y la Unión Soviética, claramente. Entonces justamente en los Juegos, en la disciplina de waterpolo, se dio un enfrentamiento entre ambas selecciones, donde Hungría se impuso 4-0, pero el partido debió suspenderse un minuto antes de lo que debería haber terminado, dado que empezó a darse un enfrentamiento entre los jugadores de ambas selecciones. Ya el partido había estado, los que lo presenciaron dijeron que el partido estaba bastante, como decimos acá en Uruguay, picado, un partido bastante violento físicamente, y que se saldó con varios incidentes al final del partido que llevaron a suspenderlo, ¿no? Y de hecho algunos jugadores terminaron con cortes y demás. Entonces gente que pudo ver ese partido contaba que en la piscina se veía cierto color rojizo por el tema de la sangre producto de los golpes. Estamos hablando de una piscina olímpica. Llegar a ver un tinte de sangre en tanta cantidad de agua. Algunos decían que estaba toda la piscina roja, aunque eso se dice que es más producto de una leyenda, ¿no? O de la exageración, pero sí es verdad que algo de sangre había, producto de que sí habían llegado los golpes y habían jugadores que habían salido con cortes. Pero toda esa tensión fue llevada al plano deportivo, pero venía evidentemente de fuera, por todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Hungría. A mí igual siempre es un deporte que me llama la atención el waterpolo, porque es increíble cómo llegan a jugar de tal forma en una piscina en la que no dan pie. Sí. Es impensable para mí. Es un deporte lindo, la verdad. Pero bueno, ese es el primer gran incidente en la Guerra Fría que involucró a dos países del mismo bando, por así decirlo, ¿no? El bando socialista. Pero después lo que vamos a ver principalmente es un enfrentamiento entre las dos superpotencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, que competían no solamente en el plano deportivo, sino que prácticamente en todo. De hecho, nosotros hemos hecho ya
hace un tiempo un poco sobre la carrera espacial, que fue también una competencia entre ambos en el marco de la Guerra Fría, las diferentes guerras satélites, pero también competían en el plano del deporte, y cada juego olímpico que llegaba era una competencia feroz entre ambos para ver quién se imponía en el medallero y por ende cuál era el modelo más exitoso en el plano deportivo. Y acá no solo hay películas que quizá es con un poco de sátira que lo representa, pero en Rocky se ve cuando a Iván Drago lo entrenan en un laboratorio contra el americano que sale del barrio y sale a correr y sube escaleras. Esto realmente es una sátira una sátira de lo real, pero que roza está en el limbo de lo real y lo surreal, porque de ambos lados se buscaba exprimir al hombre y llevarlo a los límites al máximo. De hecho, Rusia no perdió esa costumbre, y después de la caída de la URSS, bueno, lo que pasó con Rusia en 2014, que se descubrieron todos los casos de dopaje, ¿no? Y por eso Rusia en estos juegos no puede competir bajo su propio nombre, sino que lo hace bajo el Comité Olímpico Ruso, dado que está sancionado por esta cuestión. O sea que todavía no perdieron esas prácticas los rusos, pero es verdad que siempre buscaron de forma tanto legales como no tan legales exprimir al máximo el rendimiento de sus deportistas, justamente buscando el éxito y superar a Estados Unidos en un evento como los Juegos Olímpicos. Si te parece, nos vamos al siguiente episodio, Múnich 1972. 72. Este es un hecho un poco más trágico. En los Juegos Olímpicos también fueron importantes porque era el primer gran evento que organizaba Alemania a nivel olímpico y a nivel general desde los Juegos Olímpicos que ya hablábamos de 1936. En este caso lo organizaba Alemania Federal, o sea, la Alemania Occidental, ya que en ese momento Alemania estaba dividida aún. Y bueno, esos juegos fueron un evento importante para Alemania para mostrar que el país estaba de vuelta, por así decirlo, en esos juegos de Múnich. Y ahí sucedió una situación que no tuvo nada que ver con la Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ni ningún evento parecido, pero sí tuvo que ver con otro conflicto que se estaba desarrollando durante varios años en la zona de Medio Oriente, que es el conflicto de Israel con Palestina. Y aquí lo que sucedió básicamente fue que una organización terrorista palestina irrumpió en la Villa Olímpica, se dirigió hacia el edificio donde se estaban hospedando los deportistas israelíes y básicamente secuestraron y asesinaron a varios de estos deportistas. Hubo un gran tiroteo también ahí. Fue un episodio muy salado, muy difícil, muy complicado, que también tiene como peculiaridad que Uruguay, la delegación uruguaya se encontraba también en el mismo edificio, si no me equivoco, en el piso superior o en el piso inferior de donde ocurrió lo sucedido. Y además otro hecho también bastante particular es que estamos hablando de que era la delegación israelí, o sea, judíos en Alemania, que era toda una cuestión todavía complicada, ¿no? Y que justamente a los judíos en Alemania otra vez les vuelve a pasar esto, por más que esta vez obviamente no fueron los alemanes, por más que se dice que los palestinos recibieron ayuda de ciertos sectores del neonazis de Alemania, pero en realidad esto no fue una acción de Alemania contra los judíos o contra Israel, pero claro, justamente juegos en Alemania, está la delegación israelí y pasa esto, fue también bastante peculiar. Sí, un episodio bastante muy doloroso, crudo y muy feo de todo lo que han sido los Juegos Olímpicos. Y también lo que fue muy criticado es que a pesar de todo lo que sucedió, estamos hablando que la delegación israelí se tuvo que retirar, dado toda esta situación, evidentemente. Los juegos solamente se suspendieron durante 24 horas y luego se reanudaron. Los que lo reanudaron dijeron que bueno, que esto lo hacían dado que no querían darle a esta organización lo que querían buscar, que era básicamente arruinar los juegos. Entonces seguirlos era como la mejor manera de no hacer que triunfe lo que hicieron. Pero también por otro lado muchos dicen que no tenía sentido seguir después de todo lo que había sucedido, de lo que le había pasado a los deportistas israelíes. Estamos hablando de que falleció gente, que fallecieron los deportistas israelíes, pero también un miembro de la policía alemana. Entonces fue un evento muy trágico que
manchó completamente unos juegos que se estaban desarrollando de muy buena manera y que va a quedar para la historia como el gran atentado de los juegos, ya que algo a ese nivel no sucedió. Es verdad que después en Atlanta, en 1996, también hubo un atentado con bomba, pero no fue algo tan grave como esa situación, porque además evidentemente hubo un trasfondo político por el conflicto que se estaba dando entre Israel y Palestina. Y ya si querés, no sé si querés dar algún episodio más antiguo o saltamos un poco a la actualidad. No, lo que nos queda también de la Guerra Fría, más adelante, ya llegando a los 80, es el boicot mutuo que se hacen las dos grandes potencias, ¿no? Eso es verdad. El boicot que hace Estados Unidos a los Juegos de Moscú, y luego la Unión Soviética se lo devuelve a los Juegos de Los Ángeles, que fueron los siguientes. Fue el último quizás gran choque entre las superpotencias en los Juegos, y luego ya a partir del 88 en adelante ya la Unión Soviética estaba en proceso de descomposición, entonces el choque de Guerra Fría empezó a... No, a partir de ahí los Juegos Olímpicos estuvieron mucho más calmos. Lo que sí podemos ver, como hablábamos hoy, que algunos regímenes los utilizan para mostrar su superioridad. No solo se quedan tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, sino que hemos visto también antes, pero en estos últimos años, la entrada de otros actores. No solo el ascenso de China, que también se demuestra en los Juegos Olímpicos. Lo de Beijing 2008. Que ahora lo vamos a hablar también. Es el episodio quizá de que, bueno, el país latinoamericano que más medallas tiene hoy por hoy es Cuba. Supera, creo, casi por 80 medallas a Brasil, que es el segundo. Y es el país más poblado de América Latina, Brasil. Y supera, Brasil creo que tiene 150 o alrededor, y México tiene 78. También supera a México, que es el segundo país más poblado. Y es increíble cómo sacan y buscan tener tantas medallas de sus deportistas. Claro. Pero es la misma situación es un país que podría tener más medallas. ¿Esto por qué? Por los casos de deserción que se han dado. La deserción en los deportes, sobre todo en los deportes olímpicos, pero en casi todos los deportes internacionales se da. Es algo muy llamativo cuando los deportistas, en este caso de Cuba, salen, aprovechan no para ganar o para competir, sino para huir de su país porque no la están pasando bien. O sea, a ver, a nadie le agrada irse de su país, dejar a su familia, dejar a sus amigos, dejar su lugar, su zona de confort. Y más cuando en ciertos países que tienen este tipo de régimen, cuando las personas desertan de esta manera, generalmente los que sufren la represalia no son tanto ellos, porque evidentemente ya se escaparon, sino la familia que queda en el país. Muchas veces es castigada la familia. Esto pasaba en su momento en Cuba, ahora ya no. Pasa también en Corea del Norte, cuando un norcoreano logra escaparse, lo que sufren las consecuencias son su familia que está ahí dentro. Entonces, es esta la forma que tiene los gobiernos de estos países de intentar que no deserten. Sí, es un método coercitivo de decir, bueno, sabés que si vos haces esto, a tu familia le puede pasar tal y tal cosa. Entonces, es un mecanismo que busca frenar la deserción. Pero a ver, uno diría, igual que puede ser una deserción cada 20 años. No, es un episodio bastante común. Y de hecho, por ejemplo, en las Olimpiadas en Río 2016, Cuba, si no me equivoco, ganó 6 medallas en total, contando oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce, sí. Pero deportistas cubanos que habían desertado anteriormente del régimen, en esas mismas Olimpiadas, compitiendo bajo otras banderas, ganaron 7 medallas. Es una cifra muy, o sea, si muy hubiese llamativa. Competido por Cuba habría ganado el doble de medallas en esos Juegos Olímpicos. O sea que evidentemente es algo significativo. Y en estos Juegos Olímpicos de Tokio ya han desertado 3 beisbolistas, que como sabemos en Cuba es un deporte muy popular. En casi todo Centroamérica.
a la fuerza, porque en realidad en Cuba el deporte popular verdaderamente es el fútbol, pero a Fidel le gustaba bastante este deporte, entonces fue él mismo que impuso la práctica del deporte y el desarrollo del deporte en la isla, pero en realidad el verdadero deporte que juegan los chicos en la calle todo el tiempo es el fútbol. Y estos han desertado 3 del equipo, y en el viaje hacia Tokio, otro atleta de la rama del atletismo, no recuerdo si era 100 metros llanos o de alguna de esta índole, en camino hacia Tokio, cuando estaba por Madrid, también desertó, no continuó. Y es algo muy llamativo porque este deportista también ya era un ganador panamericano y se tenía muchas esperanzas en él. Y bueno, y con respecto al béisbol, no es la primera vez que pasa. De hecho, en un torneo o en unos partidos que fue a jugar la selección de Cuba a Estados Unidos, sí, previo a los Juegos, pasó lo mismo. Y bueno, sí, es una vía de escape para muchos de estos deportistas que quieren salir de la isla, ¿no? Pero y con el caso de Cuba y sus medallas, sí, evidentemente llevaron la misma política que llevaron todos los países socialistas durante la Guerra Fría, y eso les llevó a desarrollarse mucho en varias disciplinas. Pero también hay que tener en cuenta de que en la región no compite con grandes potencias deportivas, ya que Latinoamérica no se caracteriza por ser exitosa en los Juegos Olímpicos. Lo vimos en esta estadística que dabas vos hace un rato. Y de hecho solamente se han celebrado unos Juegos Olímpicos en toda Latinoamérica, que es en Brasil, los de Brasil en Río 2016. Por tanto, no hay una tradición olímpica muy grande por estos lados, por lo que Cuba logra destacarse sin tener que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Donde sí hay más tradición olímpica y que también se dan las deserciones es en Asia, y sobre todo en Corea del Norte, que han desertado varios deportistas, pero a sus familias sí se les aplica claro, lo que decía yo anteriormente, medidas más duras. Y un caso muy llamativo, sí, quizá es el de Corea del Sur, que si bien los deportistas no desertan, porque, o sea, sí, pueden salir perfectamente del país, se da el caso de que existe un servicio militar obligatorio en este país, y que los deportistas pueden aplazarlo, si no me equivoco, hasta tener 30 años. O incluso buscando obtener un logro o un reconocimiento internacional, y si logran obtener dicho título, pueden evitar hacer el servicio militar, el cual puede durar hasta 2 años. Sí, en realidad hay diferentes rangos de eventos internacionales. Los más prestigiosos te dan los mejores beneficios, los otros te dan menores beneficios, pero son beneficios al fin, que pueden ir desde un servicio militar más corto a un aplazamiento, o a incluso verse exonerado completamente a realizarlo. Pasó, por ejemplo, saliendo de los Juegos, con el futbolista Heung-min Son, que juega en el Tottenham, que él tenía que cumplir el servicio obligatorio, y para evitar un servicio prolongado de 18 meses, como es el habitual, compitió en los Juegos Asiáticos, representando a Corea, recibió el permiso de su club, ganaron la medalla de oro en la disciplina, y dado ese logro deportivo a nivel asiático, consiguió la oportunidad de elegir cuándo lo realizaba, y además durante un corto periodo, que justo con la situación de la pandemia le sirvió para esto. Al suspenderse el fútbol durante 4 meses, aprovechó ese momento, se fue a Corea y durante 2 o 3 meses realizó el servicio militar, que dicho sea de paso fue el segundo mejor de su clase, o sea que se destacó también en el servicio militar, y bueno, cumplió con lo que tenía que hacer, dado que si no cumplen con el servicio militar antes de los 28 años, pueden verse sancionados si viven en Corea, y si están fuera de Corea podrían incluso perder hasta la nacionalidad, o sea que es algo sumamente estricto, dada la situación que vive Corea con su vecino del norte. Que ya esto me sirve para enganchar con el hecho de cómo los Juegos Olímpicos pueden llegar a unir países enfrentados. Y en el caso de Corea, ya en los Juegos Olímpicos de invierno pasado compitieron las dos Coreas bajo el mismo país, bajo Corea. Bajo el mismo estandarte sería. Sí, bajo el mismo estandarte, digamos. Y se está proyectando que esto se vuelva a repetir en Juegos Inviernos posteriores.
y también en los Juegos de Verano. E incluso que en algún momento puedan llegar a organizar un Juego Olímpico, ya sea de invierno o de verano, de forma conjunta, que es algo prácticamente inédito. Y bueno, es otro ejemplo de cómo los Juegos Olímpicos pueden unir a dos países que políticamente en este momento se encuentran divididos y con un conflicto que también lleva de más de medio siglo. No, como decíamos, a los asiáticos les gusta mucho estos deportes, los Juegos Olímpicos, y son capaces de unir pueblos muy desgarrados. Exacto. Por otro lado, el otro país que le gusta mucho tanto los Juegos Olímpicos como estas disciplinas, hoy por hoy está comenzando a hacer lo mismo que la URSS hacía durante la Guerra Fría, es China, quien está demostrando ser un digno rival en todo ámbito deportivo. De hecho, en el medallero actual está muy pareja la situación. De hecho, está muy pareja Japón, Estados Unidos y China. No, en este momento, hasta lo que yo vi, ahora evidentemente las competencias están siguiendo su curso y puede haber variado. A día de hoy, viernes, 30 de julio, creo que estamos, Estados Unidos está en la tercera posición del medallero, por debajo de Japón y de China, en el medallero de oro, ¿no? Porque en realidad Estados Unidos es el país que más medallas tiene en este momento, pero en medallas de oro estaba una medalla menos por debajo de Japón y de China, que estaban empatados. Lo que se ha criticado a China es que, bueno, que ha estado, si bien se ha visto muchos avances en lo deportivo, que desde hace años comienza a preseleccionar jóvenes desde que son muy pequeños y por sus condiciones físicas se les impone practicar un deporte. Y además los tratos que reciben a la hora del entrenamiento son... O sea, se llevan a cabo prácticas un poco cuestionables también, sobre todo en el lado de la gimnasia artística. Igual lo de las prácticas un poco cuestionables se da en todos lados. Sí, pero los chinos lo llevan a otro nivel. Son también los padres los que les exigen a los jóvenes. Acá no estamos hablando de una exigencia de los padres, sino que estamos hablando incluso hasta ciertos momentos de agresiones físicas. O sea, no, sí, se ve, es un nivel, se nota a veces la personalidad que tienen. Sí. Entonces, China lo está llevando a otro nivel, como lo han hecho todos los regímenes autoritarios que han querido destacar en esta disciplina, ya que de por sí son regímenes que no tienen mucho interés por hacer las cosas humanamente correctas, o sea, de forma humanamente correcta, pero bueno, así son las dictaduras comunistas y las dictaduras no comunistas también, porque no solamente son las comunistas que se enfocaron en esto. Y esa es la situación que le toca sufrir a esos chicos ya desde los 3-4 años. Es bastante, si uno se lo pone a pensar, que desde los 3-4 años te estén imponiendo una actividad y que además sufras una presión y un maltrato incluso de tan temprana edad, ¿cómo puede influir eso en el desarrollo de la persona? Si uno se lo pone a pensar, es bastante crudo, ¿no? Todo por conseguir un logro deportivo a nivel internacional. No, pero como dijimos, esto lo utiliza el gobierno para darle renombre y mostrar su superioridad. Exacto. Más con la gran cantidad de gente que tiene China con su población. Si bien preseleccionar gente, estamos hablando que más de 1.000 millones de personas, los deportistas que puede llegar a llevar son demenciales. Podrían hacer unas olimpiadas ellos solos. Sí, es un semillero enorme, ¿no? Podrían hacerse una olimpiada, como vos decís, ellos solos, porque cuentan con 1.300 millones de personas a su disposición para poder elegir. Eso evidentemente les da una ventaja, pero igualmente las prácticas que llevan a cabo son bastante cuestionables. Bien, no sé si ya queréis ir redondeando. Y sí, ya creo que hemos tocado más o menos todo. Hemos tocado también la parte económica al principio de los juegos, de que no son juegos rentables. No, y justamente los Juegos Olímpicos de Tokio son los menos rentables por todo el tema de la pandemia. Claro, no solamente que no han sido los juegos más costosos. Exacto. Pero además no solamente que por el hecho de que no han podido recibir gente en los estadios, sino que justamente tampoco por ende ha llegado turismo, no se han utilizado los hoteles que se construyeron, no se han utilizado ninguna de las infraestructuras que se armaron para recibir a toda esa gente. Entonces
los costos son elevadísimos y los ingresos son los más bajos de prácticamente muchísimo tiempo, porque son juegos sin gente. Entonces... Bien, y ya para terminar, nos saludamos. En un próximo episodio nos veremos. Sí. Todavía no tenemos bien definido el tema, así que bueno, no vamos a hablar de pero seguramente venga por Alemania y hay una señora que se está por ir, ¿no? ¿Querés hablar de ese? Bueno, sí, quedará ese eso, para ¿no? la semana que viene. Así que nos despedimos para el próximo podcast y saludos. Un saludo, hasta la próxima. Bien, ¿por dónde querés comenzar? ¿Qué estás comiendo chicle? Tengo un chicle acá. Ay, se lo metió en el Sí, bueno, ¿dónde crees que le hago esta, boludo? Te pego vos, ¿crees? Se lo pegaba al mano bajo la Bajo la mesa.